todas. Mi nombre es Andrea Gómez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Y en nombre de Poder Estudiantil, quiero darles nuevamente la bienvenida a este ciclo de conferencias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, el cual se está realizando en colaboración con el Centro de Capacitaciones del Colegio de Abogados de Honduras y el Instituto de Investigación de Justicia Penal, a los cuales envío un cordial saludo en esta noche. Como saben, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del criterio judicial sobre la prisión preventiva en tiempos de COVID-19. Para nadie es un secreto que en Honduras estamos en estado de emergencia, decretado a partir de la crisis sanitaria por COVID-19, la cual plantea arduos desafíos para los operadores que trabajan con el sistema de justicia penal. Las vías para acceder a la justicia, aunque limitadas, se encuentran disponibles. Es por eso que también se requiere hacer un contrapeso contra esa acción que ejecuta el Ministerio Público. También cabe resaltar que si de por sí ya las cárceles se encuentran en cuestión de hacinamiento, con esta prisión preventiva, con este uso excesivo de la prisión preventiva, hay muchísimas más probabilidades de que se propague el virus. Pero también debemos preguntarnos si esta medida cautelar debería seguir siendo aplicada en medio de toda esta crisis. Y para contestar a todas esas interrogantes que de seguro vamos a tener en esta conferencia, se encuentra con nosotros el abogado Selvin Orlando López Castellanos, abogado por la UNA de Tegucigalpa, maestro en Derecho Procesal Penal, especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminalística, Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de San Pedro Sula y UTH. Catedrático de maestrías en Derecho Procesal Penal en la UTH y en Derecho Procesal Civil en Dux-USAP y en Programa de Posgrado Penal y Procesal Penal de UNITEC. Sus cargos desempeñados son como fiscal del Ministerio Público, juez de sentencia penal, asesor presidencial de la Corte Suprema de Justicia, asesor y consultor particular en el bufete López Castellanos con oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y antes de darle el espacio a este profesional tan impresionante que tenemos el día de hoy, vamos a escuchar a nuestro compañero Héctor Suazo. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Suazo, estudiante de la carrera de Derecho y miembro delegado en representación de la plataforma Poder, Ciudad Universitaria. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí el día de hoy, tanto como al abogado y los otros representantes del Colegio de Abogados. Espero que sea una jornada de mucho aprendizaje. Solo informarles que la ronda de preguntas va a ser al final. Las pueden realizar por este medio. Ustedes pueden dar las preguntas y las vamos a seleccionar. Incluso se va a abrir un espacio para que también puedan participar en preguntas en vivo. Así que espero que sea una jornada de mucho aprendizaje. Bienvenidos, abogados. Bienvenidos a cada uno de las personas que integran esta conferencia y éxitos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Aprovechando estos espacios que ahora se han fortalecido en esta época, ¿verdad?, de calamidad, para poder comunicarnos, agradeciendo primero la invitación, ¿verdad?, la consideración que han tenido para que podamos compartir sobre este tema que me han sugerido. Y siempre es un gran reconocimiento personalmente, lo entiendo, ¿verdad?, que le puedan tomar en cuenta a uno para poder platicar de estos temas, ¿verdad?, que son temas muy actuales, que son temas relacionados a una realidad que no podemos nosotros soslayar y que tiene que ver con este tema tan trascendental que es el tema penal, ¿verdad? Y a mí me han encomendado hoy, me han sugerido que pudiera platicar sobre el criterio judicial respecto de la prisión preventiva, y pues es un tema que en el ámbito académico, científico, es muy de moda, ¿verdad? Y en el ámbito jurisdiccional no digamos, ¿verdad? Porque realmente en lo que refiere a los procesos penales, lo que nosotros encontramos a diario pues son realidades humanas, ¿verdad? Son personas que están siendo sometidas a estas restricciones de derechos como la libertad y otros, porque una vez que la persona es sometida al encierro, aunque sea provisionalmente o de carácter preventivo, no deja de padecer las realidades de nuestros centros penitenciarios y especialmente la parte en el ámbito o en el espacio latinoamericano, las condiciones de los centros penitenciarios son caóticas y esa es una noticia de todos los días,
una realidad que no podemos nosotros ocultar. Pues muy agradecido, espero que esta charla, este tiempo que estemos en plática, pues pueda ser productivo. Tengo todo el ánimo de poder acudir, digamos, a la experiencia que he podido tener como fiscal, como juez de sentencia y como abogado litigante, ¿verdad? Abogado particular que también ahora ejerce esa función. Y pues de estas realidades tanto doctrinarias como jurisprudenciales y de experiencias de litigación creo que podemos sacar mucho del tema. Hablar de la prisión preventiva o de los criterios judiciales sobre esta, es preciso para ello partir de una conceptualización, ¿verdad?, de lo que implica la prisión preventiva. Y hay algo que debemos tener claro: la prisión preventiva es una medida cautelar, no es una pena, es una medida cautelar. Y una de las principales confusiones que hay, ¿verdad?, en términos pragmáticos, en términos prácticos y a veces en términos de políticas institucionales, es haber perdido, digo yo, el norte, ¿verdad?, respecto de la prisión preventiva, y considerar la prisión preventiva como si fuese el fin del proceso y no un instrumento para procurar beneficios de carácter evidentemente procesal, como que el imputado esté a disposición del proceso, y además procurar que no se pueda por parte de incidir, digamos, en la regular obtención de las fuentes probatorias, o que no ponga en precario la prueba que va a ser llevada a juicio. Entonces, ¿qué es la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva es una medida cautelar, la más gravosa de todas, ¿verdad?, porque de plano es una restricción que choca con la condición natural del ser humano, ¿verdad? Los derechos fundamentales, entre los derechos fundamentales, la libertad personal, deben ser siempre custodiados por cualquier Estado democrático o constitucional de derecho. Y los Estados tienen esa gran responsabilidad, ¿verdad? Tienen esa gran responsabilidad de custodiar y de ser garantes de todas estas condiciones mínimas que todos los seres humanos necesitamos para desarrollarnos en condiciones de dignidad. Así que siempre va a representar un choque la prisión preventiva, la prisión provisional, la detención preventiva, distintas denominaciones que se le dan en los ámbitos procedimentales, siempre va a representar un choque con los derechos y libertades humanas, ¿verdad? Siempre. Y entonces los estados requieren, ¿verdad?, de una plataforma normativa que sea congruente con su norma constitucional y con los instrumentos internacionales de derechos humanos que formen parte de su derecho interno. Incluso de las interpretaciones que pueden darse, ¿no?, en el ámbito de los sistemas de protección de derechos humanos por los organismos especializados, de interpretaciones más favorables que pudieran haber incluso por encima de la propia constitución de un país. Entonces, la pugna que nosotros encontramos de entrada es una pugna entre la libertad y la seguridad, ¿verdad? O sea, porque percibimos, ¿verdad?, esa limitación de libertad en el ámbito de un proceso con unos fines que deben ser evidentemente procesales frente a el interés público de la seguridad a través de los procesos de juzgamiento, lo que diríamos representa el ejercicio o la potestad punitiva que tiene el Estado, el ejercicio del jus puniendi. En ese contexto, ¿verdad?, de colisión entre la seguridad pública y las libertades de los seres humanos, debe existir siempre parámetros básicos de ponderación. Es decir, vamos a tener que lidiar, ¿no?, con el nivel de intervención que se hace por parte del Estado respecto a los derechos de los seres humanos, incluyendo a aquellos a quienes se le está imputando la comisión de un delito. Porque estas personas que están siendo sometidas a este proceso, ¿verdad?, son personas que mientras no haya sido declarado culpable a través de una sentencia dictada por autoridad competente y con el respeto de todas las garantías más elementales de un debido proceso, es inocente. Entonces, si nosotros hacemos un análisis o partimos de una realidad cuantitativa, la realidad nuestra es que tenemos 58 de cada 100 personas presas que son inocentes. O sea, en nuestros centros penitenciarios ronda el promedio entre 56 a 58 personas que están con prisión preventiva, y solo 42 a 44 personas son las que son personas que ya están condenadas o que fueron vencidas en juicio y que han sido declaradas culpables. Entonces, más allá de la mitad, como puede percibirse, de la población penitenciaria son personas inocentes, porque son personas que están en el curso de un proceso y debería, ¿verdad?, respetarse esa condición de inocente.
Entonces, la primera colisión, un poco más pragmática que hay, ya colocamos esa colisión entre la libertad y la seguridad pública. Pero ahora nos encontramos en una colisión de la prisión preventiva como medio formal, procesal de limitación de derechos con fines eminentemente procesales, es decir, de procurar la eficacia del proceso, frente a una condición de inocencia que tienen las personas que están siendo sometidas a proceso. O sea, que es otro conflicto que tenemos ahí. Es decir, ahora tenemos personas presas, ¿sí?, y su condición está colisionando con su estatus natural de inocencia. Y por eso es importante entender cuáles son los alcances de la presunción de inocencia o del estado de inocencia. Estado o presunción. Estado según la Constitución, presunción según los convenios internacionales. De la presunción de inocencia todos fácilmente podríamos llegar y hacer una expresión, digamos, conceptual de los alcances de la presunción o estado de inocencia, porque todos somos inocentes hasta en cuanto no se nos declare la culpabilidad, ¿verdad?, por una autoridad competente siguiendo un debido proceso. Mientras tanto tenemos este estatus natural, o sea que esta es una garantía que surge a la vida jurídica, o sea que tiene relevancia jurídica cuando hay una imputación en contra nuestra, es decir, que en cuanto hay una imputación en contra de alguien, se ve protegido por una burbuja, digamos, haciendo una ficción, ¿verdad?, de inocencia. Y esa burbuja solo podrá ser destruida a través de la prueba que debe ser prueba suficiente, de alta calidad en cuanto a licitud, que debe ser razonada de manera adecuada, es decir, valorada conforme a criterios razonables, y que lleguen a elevar ese nivel de convicción judicial hasta el grado de la certeza de la culpabilidad para decir que se ha quebrantado ese estatus y entonces cambiarlo a, ¿verdad?, una persona que ya es culpable y que como tal debe pagar la pena, que es la plena materialización del derecho penal sustantivo, ¿verdad? O sea, el derecho penal sustantivo solo puede aplicarse y se hace eficaz cuando tenemos una declaratoria de culpabilidad. Dentro del ámbito de esa fundamental garantía de inocencia, nosotros encontramos algunos subprincipios derivados de ello. Uno de ellos es uno que se denomina como el trato de no culpable. O sea, a una persona solo se le puede materializar esta garantía o estatus de inocencia si se le trata como no culpable a lo largo del proceso. Y esto es la regla general, o sea, no es que de carácter excepcional. No se debe entender que es un favor que se le hace a la persona tratándolo como no culpable a lo largo del proceso. No, ese es el mandamiento. O sea, el mandamiento general es que la persona tiene que ser tratado como no culpable. Y esto incide directamente en el ámbito material, concreto de estudio de las medidas cautelares, porque las medidas cautelares en sí, lo que son restricciones de derechos. Todas las medidas cautelares de carácter penal implican restricción de derechos, bien sea la más grave, que sería la privación de libertad, ¿verdad?, a través de detenciones preventivas, detenciones judiciales, prisiones preventivas, que tienden a ser las más gravosas, o cualquiera otra, porque lo puede reducir a su domicilio. El arresto domiciliario es una medida cautelar también personal, restrictiva de libertad. Y para eso ya los sistemas de protección de derechos humanos han dejado sentada muy coherente doctrina respecto de cuáles son los parámetros mínimos que deberían estimarse para que una persona esté en ese estatus de limitación de libertad. Pero podríamos hablar de las otras medidas, estarse presentando periódicamente, por ejemplo. Eso hace también una limitación de sus derechos, porque hace y le obliga a tener que acudir a una autoridad que se determine para hacer registro, digamos, de que está atento al proceso. Ya ese día no puede hacer otra cosa, tiene que acudir a eso, es una limitación también o restricción de sus derechos. Igualmente la prohibición de salir del país, prohibición de salir de un lugar determinado, o la prohibición de comunicarse con otras personas, eso también, prohibición de acudir a determinados lugares, eso también son restricciones de derechos. No digamos ya también en el ámbito patrimonial, privarle de poder disponer de una parte de su patrimonio, ¿verdad?, ya sea cuando es depositaria de dinero, cuando puede ser ignoraticia o prendaria, o puede ser hipotecaria, ya de eso no puede disponer. Entonces, esa percepción, ¿verdad?, no la podemos perder, es que de primero, las medidas cautelares implican restricciones de derechos, ¿verdad? Todas son restricciones de derechos, pero la más grave, como todos podemos coincidir seguro, es la prisión preventiva. Entonces, si a una persona le vamos a tratar como una persona inocente, ¿verdad?, porque ese es el mandamiento del principio de trato no culpable, entonces no podría ser que la regla general sea que por el mero sometimiento al proceso tenga que estar restricto de su libertad. No, es excepcional. Por eso la regla general es la libertad mientras se suscita el proceso, y solo en circunstancias específicas muy concretas y acreditadas
es que podría disponerse una limitación tan grave como tenerlo preso. Y sería básicamente por el peligro de fuga, digamos, la posibilidad de que material y real de que esta persona pueda ausentarse del proceso, lo que también causaría perjuicio para él. Porque es que también a él le tenemos que garantizar la celebración de un juicio pronto, de un juicio en un plazo razonable. Así que también podríamos decir que a favor de él, pues también opera el hecho de poner atención a que si se ausenta del juicio, el juicio le va a dilatar más y él va a estar siendo sometido a un proceso con una potencial posibilidad de condena o de la ratificación de su inocencia en perjuicio suyo, ¿verdad? Eso es así. Entonces, cuando se dispone de la prisión preventiva, puede ser por esas razones nada más, las razones procesales de evitar el peligro de fuga o el peligro de obstrucción de las investigaciones. Y con eso estaríamos nosotros, si se acreditan, estableciendo la excepción, digamos, para tenerlo privado de la libertad, porque por regla general debería estar preso, ¿verdad? Debería estar libre y no debería estar preso. Ok, ¿qué pasa también? Mire, cuando nosotros confrontamos esta garantía fundamental de la inocencia con la libertad, ya ahí habría que ver que en los sistemas procesales, muchos sistemas procesales, y el de nosotros no ha sido ajeno, se ha visto impregnado por unos conceptos en los que la prisión preventiva cumple otros fines, más allá de los fines de carácter procesal. Entonces vamos vendiendo la idea, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? En el ámbito social, los medios de comunicación, ¿verdad? En el Congreso Nacional, en el ámbito de los jueces, incluso ha llegado a impactar esto, en el ámbito de los propios abogados, a veces, ¿verdad? En buena parte, de que la prisión preventiva tiene además fines de carácter preventivos de la posibilidad de reiteración delictiva. O sea, que se justifica también que la persona quede preso para evitar que vuelva a cometer otros delitos. ¿Verdad? Error. Porque eso no constituye un presupuesto, digamos, de carácter procesal, que es lo que justifica la existencia de la restricción. Es decir, bien nos han enseñado nosotros en las escuelas de Derecho que para la imposición de las medidas cautelares en general se ocupan dos presupuestos básicos, ¿no? Uno de ellos es lo que se conoce como el fumum boni iuris, o la apariencia razonable de la imputación. Es decir, que debe haber un motivo por el cual se haya iniciado y se impulse el procedimiento. O sea, es decir, que se le pueda atribuir razonablemente a esta persona que ha cometido un delito, porque es lo único que puede justificar que se pueda dar alguna restricción, considerando que todas las medidas cautelares implican restricción de derechos. Entonces, el primero de los presupuestos legitimadores, como todos sabemos, es el fumum boni iuris. Ahora, la acusación que se ha imputado, la acusación iniciada, eso da por satisfecho razonablemente ese primer presupuesto, que sería el fumum boni iuris. Pero para poder imponer la prisión preventiva ocupamos el otro presupuesto básico y legitimador, sobre el que hay abundante doctrina y que establece pero muy claros límites a los estados de acuerdo al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál es? El periculum in mora, el peligro de demora, que es donde están inmersos el peligro de fuga o de ausencia del imputado, ¿verdad?, deliberada, y además el peligro de obstrucción de las investigaciones. O sea que para poder aplicar una medida cautelar cualquiera, necesitamos siempre el fumum boni iuris, ¿verdad? Y además razones para decir que una medida cautelar cualquiera de las que están enlistadas en los catálogos que tienen los códigos es la más adecuada, razonable, idónea, proporcional. Pero para poder llegar a la prisión preventiva o provisional, ¿verdad?, o detención preventiva en su caso, o la detención judicial, como la tenemos denominada nosotros, requiere que esté acreditado ese otro presupuesto, que es el periculum in mora, ¿sí?, atinente al peligro de fuga o al peligro de obstrucción de las investigaciones. Solo cuando tengamos esos dos es posible decretar la prisión preventiva. Pero si nosotros partimos de que la medida de prisión preventiva, la medida cautelar de prisión preventiva, además de los fines cautelares procesales, cumple también con funciones preventivas del delito, ya eso nos saca del contexto procesal la prisión preventiva y estamos utilizándola, ¿verdad?, instrumentalizándola con fines de prevención general, que es una función propia del derecho penal sustantivo, no del derecho procesal, ¿verdad?, ¿sí?, y además con mucha mayor incidencia, limitando su derecho por la gravedad de la imputación. Es decir, que es una imputación que todavía no está por acreditar y que en consecuencia la persona sigue siendo inocente. Es decir,
Cuando dice algunos apartados de la doctrina, de algunos estudios de la doctrina, que cuando se acude a justificaciones de la gravedad del delito imputado, por ejemplo, es porque a menudo no tenemos los argumentos concretos sobre el peligro de fuga o peligro de obstrucción, ¿verdad? Y entonces en ese caso realmente ya estamos sobrepasando los límites en el ámbito de aplicación de esta restricción como medida cautelar. No digamos cuando la prisión preventiva es considerada ya de por sí como una pena, ¿verdad? Como una anticipación de pena, ¿verdad? Cuando el Ministerio Público, y estuve atento a la introducción que hizo nuestra compañera, y cuando, por ejemplo, una institución como el Ministerio Público entiende que la prisión preventiva es el fin de su proceso, es decir, que el Ministerio Público trabaja en imputación con el ánimo de mantener a la persona en prisión provisional y en muchas ocasiones descuidando el fondo esencial del proceso, que es procurar la aplicación del derecho penal al caso concreto. Entonces, en ese caso, le estamos dando una connotación a la prisión preventiva como si esto fuese una pena anticipada. Y la percepción general, la percepción de la sociedad, es también en ese sentido. Es decir, es un comportamiento popular, digamos, que tenemos de que toda persona que es sometida a un proceso debería ¿Sí se está escuchando? Ahora sí, abogado. Muy bien. Gracias. Voy a repetir un poco lo último que decía porque vi que decía que la señal estaba un poco débil. Comentaba que en relación con el comportamiento del Ministerio Público, por ejemplo, cuando el Ministerio Público estima que la prisión provisional es como el fin de su proceso, en muchas ocasiones descuida, decía yo, el fondo esencial del caso. Y por 2 años, un poquito más. Y eso no es lo ético y constitucional que respeta las condiciones de libertad. El artículo 7, para mencionar una norma que es de aplicación interna, porque forma parte del derecho interno nuestro, el 7 de la Convención Americana, establece y reconoce la garantía de la libertad personal. Y allí se establece muy puntualmente, y lo ha ratificado en múltiples sentencias, incluso algunas de estas para el Estado de Honduras, como el caso López Álvarez, por ejemplo, el caso López Álvarez y otros. Ha hecho alusión a la Corte Interamericana de que es por circunstancias específicamente procesales que se permite que se pueda limitar la libertad en el ámbito de un proceso, y no utilizándolo como un fin, digamos, y que esto puede implicar una anticipación de la pena. Eso es algo que parece muy fácil decirlo, pero que en el ámbito pragmático no se evidencia. Ya seguro, cuando hablemos un poco más ya de los criterios judiciales y aterricemos un poco más sobre las realidades procesales nuestras y la situación de nuestro proceso y de las personas privadas de libertad, vamos a poder llegar a esa conclusión de que efectivamente aquí en Honduras hemos estado padeciendo lo que yo estoy planteando de forma general, que es, en primer lugar, decía yo, que las autoridades que investigan y que acusan vean en la prisión preventiva como el fin de su actuación y que puedan entenderse incluso ellos mismos fracasados cuando no logran la prisión preventiva en el curso de un proceso, como si eso fuese lo más importante y no trabajar el fondo del asunto para poder asociar suficientes pruebas y llegar a convencer al tribunal de la culpabilidad para que en definitiva el proceso cumpla con su fin, que es llegar a la aplicación concreta del derecho penal para el caso que corresponda, condenando al culpable y no a un culpable cualquiera, sino al culpable. Ok, y yendo en orden, comentaba que uno de los problemas principales es que la parte acusadora pierde el norte y vea la prisión preventiva como si ese fuera el fin del proceso. Eso es una cuestión grave. Pero vamos a avanzar un poco más todavía. ¿Qué pasa cuando nosotros acudimos a disposiciones eminentemente formales o normativas que limitan cada vez, o sea, que hacen que los jueces, ¿verdad? Los jueces
se sujeten a un listado o a un catálogo de delitos, como está en el artículo 184 todavía, porque no obstante la reforma todavía no ha sido publicada. En ese caso, cuando se sujeta al juez, digamos, para que los criterios sean criterios formales, normativos, y no criterios materiales o concretos de los presupuestos de imposición de medidas, como la prisión preventiva, eso hace una situación grave, muy grave, violatoria de entrada con esta primera garantía que identificamos, que es la garantía de la presunción o el estado de inocencia. Porque de todas maneras, y vean ustedes, es muy sencillo comprender que la imputación, por muy grave que sea, por mucha connotación social que tenga el delito imputado, por mucha gravedad de pena, todavía la persona tiene una imputación en su contra que es de carácter provisional y que tiene que ser confirmada a través del proceso. O sea, que es inocente. Entonces, no podemos, y eso hay algunos precedentes jurisprudenciales ordinarios dictados por nuestros tribunales y por nuestras cortes de apelaciones de algunas secciones judiciales, en las que han dejado muy en claro que la sola gravedad de la pena no es suficiente para poder imponer prisión preventiva. O sea, la sola gravedad de la pena del delito imputado no es suficiente para poder imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Y eso todos lo podríamos repetir con mucha facilidad, y los tribunales lo han ratificado en múltiples casos, y eso es a la línea, digamos, va en la línea que establece el sistema de protección de derechos humanos, a través de los informes emitidos por la Comisión Interamericana o por sendas sentencias que han sido emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Incluso algunas, como he comentado, contra Honduras. Y vean, todavía más allá, no solo el hecho de tener un catálogo de delitos, ¿verdad?, que ya de por sí lleva a la percepción en el ámbito judicial, y aquí ya voy cayendo al tema, digamos que es el tema de eso del criterio judicial, la percepción en el ámbito judicial de que los jueces, dada la regulación legal, ¿verdad?, y sujetándonos a este estricto normativismo, dándole la trascendencia a una norma ordinaria, ¿verdad?, como si estuviera escrito en piedra y en metal precioso, ¿verdad?, no hacemos un control adecuado, los jueces no hacen un control adecuado de esa norma frente a la Constitución y a los convenios. O sea, que nos lleva al error, hace incurrir en el error a los jueces de no cumplir con esta gran labor de garantía, ¿verdad?, y de confrontar estas normas ordinarias, como el artículo 184 reformado, con la Constitución de la República y con los convenios internacionales. Es decir, hacer un material y verdadero control de constitucionalidad, para el cual la propia Constitución nuestra establece las líneas de manera muy puntuales y claras en el artículo 320. Y el artículo 320 establece con suma claridad, con meridiana claridad en la Constitución, que en el caso de confrontación de una norma ordinaria con la constitucional, prevalece la Constitución. Y eso es algo que nadie desconoce. Pero bueno, ahora, ¿cómo es que materialmente los jueces se sujetan a una norma ordinaria como el 184? ¿Qué es lo que lleva a que a ciegas, por la mera imputación provisional de los delitos incluidos en ese catálogo, los jueces tengan que imponer prisión preventiva? Bueno, hay muchos factores que inciden sobre eso. Uno de ellos es que los órganos que hacen revisión de las resoluciones que se dictaran en ese ejercicio de control constitucional se alinean también, los órganos de apelación, por ejemplo, se alinean a esta interpretación, yo diría, dañina, ¿verdad?, de privilegiar la norma ordinaria, el Código Procesal Penal reformado, aún frente a la Constitución de la República. Es decir, aún a sabiendas de que eso es inconstitucional, aún a sabiendas de que eso es inconvencional y que responsablemente deberían hacer un control de esta naturaleza, los órganos de apelación, ¿verdad?, y en muchas ocasiones incluso a través de habeas corpus que se han planteado situaciones como estas, las propias salas constitucionales, y no solo en Honduras, a nivel latinoamericano, han sido timoratas, digamos, en poder evidenciar con suma extensión y como debería ser el carácter de respeto de estas garantías como la libertad y la garantía esencial de la inocencia. Al grado que hemos llegado al grado de que hayan jueces sancionados, por ejemplo, por imponer medidas cautelares distintas a la prisión provisional, ¿verdad?, realizando incluso algunos razonables argumentos de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de esa disposición. Sin embargo, al final terminan siendo disciplinariamente sancionados. Y esto también manda un mensaje al ámbito de ejercicio jurisdiccional, ¿verdad?, de que un juez
obviamente se atemoriza, digamos, para poder cumplir con lo que responsablemente le correspondería, porque se ve expuesto a procesos disciplinarios después, ¿verdad?, por haber aplicado la Constitución por encima de lo que establece una norma ordinaria. Esa es una realidad que no solo nos toca a nosotros vivirlo, hay críticas igualmente a nivel de, yo he escuchado algunas críticas hechas por el doctor Zaffaroni, por ejemplo, en Argentina, en algunos de los códigos procesales de ellos, ¿verdad? El otro día estaba escuchando también una exposición que daba el doctor Daniel Herbeta, que es un ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, en Argentina. He escuchado los criterios y muchos de nosotros hemos tenido la suerte de estar presentes en las exposiciones que hace el doctor Jovet Rodríguez de Costa Rica. Y bueno, esa es una realidad que no solo nos pasa a nosotros. Ahora, mal de muchos es consuelo de tontos, ¿verdad? O sea, realmente no es esa la justificación que debería dar pie para que nosotros digamos, bueno, si les pasa esto, nosotros porque estamos navegando sobre este ámbito. Mire, así que el problema, uno de los problemas también es que los jueces, ¿verdad?, por estas tendencias que hay, se vuelven de alguna manera muy apegados a estas normas de carácter ordinario y las aplican como si esto implicaría una solución, digamos. Porque también hay otro enfoque. Mire, hay que analizar esto desde el enfoque político-criminal. Mucho se cuestiona que países como los nuestros, ¿verdad?, no tenemos una verdadera política criminal. Y es cierto, nosotros no tenemos bases verdaderas de estudios científicos y yo creo que hasta en el ámbito de los abogados hemos quedado bastante en deuda por no colaborar con el Estado para poder hacer estudios de política criminal verdaderos y que sean respetables, digamos, ¿no?, con criterios adecuadamente sustentados desde el punto de vista técnico, jurídico, doctrinario, jurisprudencial, social y de otros enfoques. Entonces, como no tenemos una política criminal verdadera, entonces nos dejamos llevar nosotros por este populismo o popularismo penal. Entonces, claro, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que se vende hacia afuera en el populismo o popularismo penal? Aquello que a la ciudadanía le cae bien. Entonces, obviamente, en algún momento de la historia nuestra, de atrás, se ha vendido la idea de que la prisión preventiva puede ser la panacea, digamos, meter preso a los delincuentes cuando recién se les acusa, es como la solución para la disminución de la criminalidad. Entonces, eso es algo que a la sociedad se vende bien. Y los diputados, o sea, el mejor Congreso Nacional que en el ámbito penal hemos tenido es el que parece ser más duro, ¿verdad? Y por eso también vemos ahora los alcances que hay de discusión del Código Penal, a propósito de que en esta jornada seguro se va a discutir con suma altura lo que implica ahora la puesta en vigencia de un nuevo instrumento penal sustantivo. Pero miren, las discusiones que nosotros vemos en todas las redes y con la incidencia de muchas entidades de sociedad civil y algunas otras, es precisamente motivada por ese populismo o popularismo penal, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que le estamos vendiendo? O sea, un código penal que le rebaje un año al delito de robo es un código penal que no sirve. Esa es una percepción equivocada. ¿Por qué? A criterio muy personal. ¿Por qué? Pues porque realmente el derecho penal, las labores de eficiencia de un derecho penal no se determinan por el quantum de las penas. Es en realidad la eficiencia o la eficacia de los procesos y la certeza, o sea, no sé si podríamos llegar a ese nivel, pero una alta potencialidad de que las personas que cometan los delitos sean llevadas a proceso con todas las garantías y que sean condenados. O sea, eso tiene un efecto, criminológicamente hablando, más positivo que la mera alza de las penas, ¿verdad? Entonces, el primer problema que tenemos nosotros es que como eso se ha vendido, ¿verdad?, en el ámbito de la prisión preventiva, es que como se ha vendido popularmente que la prisión preventiva era la solución y que la mano dura contra los delincuentes era imponer la prisión preventiva para todos esos delitos, soslayando y pasando por encima de garantías esenciales como la que identificamos, por ejemplo, de la inocencia, ¿verdad? Entonces, eso le vendemos a la sociedad, eso es lo que la sociedad quiere. Y por eso la sociedad ahora percibe que si una persona es procesada pero queda con medida distinta de la prisión preventiva, ya hay impunidad. Y eso es errado, porque el proceso continúa. La impunidad desaparece cuando con un debido proceso a una persona se le vence el juicio y se le manda o se le conmina a cumplir la pena que corresponda de acuerdo a la legalidad y a los criterios razonables de imposición de pena. Entonces, miren cuántas cosas tenemos nosotros en el ambiente relacionado con la prisión preventiva. Unas de carácter normativo, que sería, por ejemplo, ese tipo de reformas del 184, ¿verdad? O las regulaciones que hay sobre prisión preventiva u otras medidas limitativas, pero específicamente esas son manifestaciones concretas de una corriente del derecho penal del enemigo. La reforma que se hizo a 184 son tendencias, ¿no?, en las que hemos caído muchos estados en su normativización de los procesos del derecho penal del enemigo. Es decir, considerar
que el delincuente, ¿verdad?, la persona procesada a quien se le imputa un delito es enemigo de la sociedad y que tiene que ser inocuizado. Entonces la prisión preventiva se constituye como una herramienta, ¿verdad?, como una herramienta con un fin penal sustantivo, no con un fin procesal, o sea que hemos desnaturalizado el fin procesal de la medida cautelar de prisión preventiva y le hemos dado una trascendencia penal sustantiva, es decir, ya considerando la prisión preventiva como si fuese una pena. Entonces la inocuización o sacar de circulación, entre comillas, esa es una de las frases, digamos, que sustentan los argumentos de la utilización masiva de la prisión preventiva. Hay que sacar de circulación a los delincuentes. Sí, pero esos delincuentes todavía no son culpables, son personas inocentes. Entonces no podemos nosotros darle esa connotación. Entonces eso influye, y esto es lo grave para efectos de la situación actual nuestra, influye en el ánimo del legislador procesal, ¿verdad? Influye en el ánimo del legislador procesal, que bueno, no siempre, digamos, no tenemos la suerte de tener legisladores técnicos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no son los más idóneos muchos de ellos para poder opinar sobre estos temas y quizás las asesorías que tienen tampoco parecen ser las más convenientes y les hace incurrir en estos errores, digamos, para utilizar además con fines populistas este tipo de reformas. Pero bueno, la realidad entonces es que nos crean leyes como estas, ¿verdad? Y además, no solo le damos esa trascendencia, ¿verdad?, a la prisión preventiva como una manera de sacar de circulación o inocuizar a personas que supuestamente están cometiendo delitos, sino que además nosotros llegamos al grado de flexibilizar las garantías de un proceso debido, de un debido proceso. Es decir, ¿qué es eso? Flexibilizar las garantías de un debido proceso es colocar a la persona que está siendo sometida y que tiene esta expectativa de un proceso con todas las garantías, someterlo o exponerlo a limitaciones indebidas en el curso del proceso y además a violentaciones esenciales y pragmáticas de sus condiciones de ser humano, inocente y libre. Es decir, nosotros flexibilizamos estas garantías como la presunción de inocencia. No, sí, es inocente lo que esté preso, ¿verdad? O sea, eso nosotros lo damos por admitido. Decía un profesor que tenía yo, dice, hasta que te toque vivirlo. O sea, es decir, entonces cuando exigimos nosotros las condiciones del debido proceso, cuando podríamos exigir en pleno que deberían aplicarse todas las garantías fundamentales de un proceso, cuando fuésemos nosotros los acusados. Entonces, bueno, pues para que hagamos el ejercicio, coloquémonos en los zapatos, que en nombre de Dios no nos toca a ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, pero coloquémonos en los zapatos de la persona que está siendo procesada y ahora veamos cuál es la expectativa de esas garantías y cuáles deberían ser cumplidas para que la condena sea legítima. Es decir, el proceso existe y todas estas garantías que hay no deberían verse como un obstáculo para el ejercicio de el jus puniendi. No quiere decir que va a caer en impunidad las conductas que estén asociadas y que estén descritas en los códigos penales. No. Hay que procurar que sean eficaces porque eso además legitima la condena. Yo fui juez de sentencia por un poco más de 9 años y medio. Habré participado en unos 1.500 juicios tal vez. Y atendiendo a que el promedio de condenas anda más o menos en aquel momento creo que andaba en unos 7-3 o 6-4, ¿verdad? Por ahí quizá unas 1.000 sentencias de condena, ¿verdad? Si esto fue así, ¿verdad?, en múltiples ocasiones se miraba que cuando mejor había sido vencido en juicio la persona imputada, es decir, que la prueba había sido suficiente, que se había procurado y garantizado todas las condiciones de un debido proceso, la persona se iba de ahí, yo no diría que conforme porque le va a tocar cumplir la pena, quizá tenga esta condición de poder discernir su error y corregirse, ¿verdad? Y el Estado tiene la obligación de procurar la rehabilitación y resocialización, pero al menos no se iba enemistado con el tribunal. O sea, yo no consideré nunca que alguna persona de las que declaré culpable, con mis compañeros en el tribunal, porque era un órgano colegiado, que resultara siendo enemigo mío porque había sido en la mayor parte de los procesos garantizados todas las condiciones y garantías propias del mismo. O sea, le ponía de pie, se le declaraba culpable, la prueba es suficiente, lo que sea, y ya es el delito cometido y usted fue culpable por estas razones debidamente explicadas, la persona se iba y va a cumplir su pena. Bueno, ahora pensemos, traigamos eso que es esencial y tiene derecho penal a la parte procesal. Sí, si yo le impongo la prisión preventiva a una persona a quien está acreditado que hay peligro de fuga o peligro de obstrucción, esta persona está consciente, o debe estarlo,
¿verdad? ¿De qué? Es por garantizar la primera confrontación que yo planteaba, ¿no? Su libertad frente a la seguridad pública y que por eso es razonable que esté preso. Y a veces con los muchachos en pregrado, cuando estamos dando clases de práctica procesal penal o de derecho procesal penal, y cuando nos ponemos a pensar en cuáles deberían ser la situación o las circunstancias para que alguien se conforme, aunque siendo inocente lo mandemos preso. Yo les decía, mire, el ejemplo que utilizo normalmente, le digo, mire, el juez le explica a la persona detenida procesada y le explica por qué lo va a mandar preso. Y le dice que él cree y está consciente totalmente que es inocente hasta ese momento. Yo respeto su condición de inocencia, le dice el juez. Pero yo lo voy a mandar preso ahorita a usted. No crea que yo lo estoy creyendo culpable, no. Lo estoy mandando preso por las siguientes razones. Primera razón. Resulta que cuando usted fue aprehendido por la policía de manera flagrante, ¿verdad? Sí, si fue detenido flagrante, usted le ofreció dinero al policía para que lo dejara libre. Y también lo están acusando aquí por cohecho, ¿verdad? O sea, eso me da a mí un indicio de que usted no tenía voluntad de someterse al proceso desde el primer momento. Además, según el informe policial, fue necesario recapturarlo. Usted se lanzó de la patrulla cuando ya estaba capturado, pretendiendo huir. Además, según dice la víctima, dice que usted le amenazó de que si le denunciaba le iba a matar, ¿verdad? A ella y a cuantos declararan en su contra. También tenemos unas razones concretas para decir que usted podría obstaculizar la investigación o atentar contra la víctima. Entonces, esas situaciones así pragmáticas son las que pueden hacer que uno le explique al imputado y dice, mire, por esa razón no le voy a dejar preso a usted, pero no es que lo estoy declarando culpable ahorita. Usted es inocente, pero mientras tanto va a estar ahí porque hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción. Pero si automáticamente por esas reformas que se hacen en el código, le digo, mire, ¿sabe por qué va preso usted? Porque en el Código Penal, en el artículo 184 del catálogo, dice que el acusado por homicidio no puede optar a otra medida que no sea la prisión preventiva. No puede obtener medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Claro, él no va conforme porque entonces es claro que la norma lo que está impulsando, digamos, una percepción de presunción de culpabilidad y además le estamos anticipando la pena. Entonces, esas discordancias, ¿verdad? Esas discordancias son las que nos ponen en precario. Y miren hasta dónde impacta, que todos lo sabemos. Impacta en la realidad que hay en nuestros centros penitenciarios. Para llegar a este número que yo les contaba de 58-42, ¿verdad? Para tener 58, la tasa promedio de presos preventivos en América Latina, creo que en finales del año pasado, que lo estudiábamos en la corte, creo que andaba como por 36. El promedio latinoamericano. Nosotros estamos muy por arriba. Estamos 22% arriba del promedio latinoamericano. Sin embargo, tenemos 22,000 presos nada más. Y digo nada más porque no somos de los países que tienen más. Miren, o sea, entre todos no estamos tan mal, digamos, ¿no? Porque no somos de los países latinoamericanos los que tenemos más personas privadas de libertad. Si hiciéramos el cálculo, digamos, de cuántos privados de libertad tenemos por cada 100,000 habitantes, no pasamos nosotros exageradamente ese nivel. Y si pusiéramos atención al tratamiento de la prisión preventiva, en la realidad el impacto positivo en los centros penitenciarios sería extraordinario. Es más, miren a lo que nos ha llevado la situación del COVID, ¿verdad? Con pretensiones o iniciativas de reducción de la población carcelaria o penitenciaria, ¿verdad? Ya se han anunciado ahí 1,000 por un lado en ejecución que han obtenido algunos beneficios. Bueno, pero mientras no pongamos atención a la prisión preventiva, siempre vamos a mantener un récord como el que tenemos, un estándar como el que tenemos, lo que implica gravedad. Y el otro punto que también es importante analizar, ¿qué responsabilidades asume el Estado cuando tiene estas personas presas? Son extraordinarias, son muchas, demasiada responsabilidad estar custodiando a una persona durante un proceso. Yo conozco algunos casos y hemos luchado en algunos casos como abogado, ¿verdad? Para evitar la prisión preventiva de algunos delitos, en algunos casos por delitos, pero porque realmente parece inaudito que usted tenga una persona en prisión preventiva por estafa. O sea, un delito que no es violento, un delito que... Y a veces, mucho más cuando pueden haber conflictos que esencialmente en el fondo del caso parece una cuestión civil, digamos, derivado de una contratación, un quebrantamiento de un contrato, el incumplimiento del contrato, pero más allá de que hubiera responsabilidades o dolo penal. Pero no es ese tipo de delitos, los delitos que perfilan, digamos, a una persona para que esté presa. Ni siquiera enfocándolo desde la gravedad del delito, mucho menos en algunas ocasiones por la necesidad de fugarse, porque son personas que en este tipo de delitos a veces participan directamente en las investigaciones, procuran resolver el problema, tienen pretensiones o intenciones conciliatorias. Entonces, no puede un juez desconocer toda esta situación y mandar a una persona de estas
presas para engrosar el número de personas que están allí en condición de prisión provisional. Y comentar otra cosa, yo decía, las responsabilidades del Estado. Mire, el Estado hondureño ya ha sido condenado además, y probablemente lo sea más en alguna otra ocasión, por las responsabilidades derivadas de los centros penitenciarios, de la violación de derechos humanos en los centros penitenciarios. Ahí una de las sentencias que tenemos es la sentencia Pacheco-Teruel, esa que se dictó por la Corte Interamericana contra Honduras por la situación del centro penitenciario de San Pedro Sula. Y uno de los puntos, uno de los argumentos de suficiente base para entender que había violación, es porque el Estado de Honduras no cumple con la disposición convencional y constitucional de tener separados a las personas condenadas de las procesadas. O sea, es que ni siquiera, o sea, es decir, no, como que no comprendíamos la trascendencia de la responsabilidad. Que bien, si vamos a tener muchas personas que estén en prisión provisional, debemos cumplir entonces con las condiciones mínimas y adecuadas en las que deberían estar si son procesados. Y en el caso de los hondureños tenemos a los procesados revueltos con los condenados. Y ese fue uno de los puntos por los cuales también Honduras sufrió la condena dictada en el caso Pacheco-Teruel, porque se argumenta por la Corte y se establece que quedó probado, ¿verdad? Quedó probado plenamente para la Corte que el Estado no estaba cumpliendo con esa responsabilidad de tener separados a las personas procesadas de las condenadas. Miren, vamos llegando al punto este de los criterios judiciales. La responsabilidad de los jueces, en el ámbito del proceso penal, una primera responsabilidad es la responsabilidad de garantía. Los jueces deben ser jueces imparciales, como todos sabemos, deben ser jueces independientes, deben ser jueces que tienen la obligación de dictar sus resoluciones suficientemente motivadas, razonadas o argumentadas. ¿Para qué? Para asegurar que en el curso de ese proceso se respeten todas las garantías de carácter procesal y la garantía de protección hacia la condición de la persona que está siendo llevada al proceso. Entonces, un juez debe asumir ese rol. El primer rol que tiene el juez es un rol de garantía. Los jueces no son una maquinita donde se resuelven prisiones preventivas en relación con la... ¿Por qué? Porque los jueces no son jueces que tengan ánimo inquisidor. De hecho, ni siquiera se puede llamar a los jueces contra la corrupción, jueces contra el crimen organizado, porque los jueces no son contra nadie, ningún grupo. Los jueces son jueces imparciales y los jueces juzgan los casos como llega. El fiscal tiene la obligación de acreditar los presupuestos para la prisión preventiva, tiene la obligación de acreditar. Si no los acredita, la regla es que debe estar libre. ¿Ya? Yo les comento, fíjense, yo cuando estaba como juez de sentencia, además he colaborado como capacitador de la escuela judicial. Y entonces, en una ocasión estábamos había un conversatorio sobre el tema de las medidas cautelares. Y entonces, en plena charla, ¿verdad?, diciendo esto y cuestionando lo que pasaba con el 184, hablando un poco del control convencional o constitucional que podía hacerse de la responsabilidad de los jueces para poder hacer obligatoriamente resoluciones motivadas. Y entonces yo di este ejemplo de que si el fiscal llegaba por un caso que estaba en el 184 y no se acreditaban los presupuestos legitimadores para la prisión preventiva, el juez debía dar, ¿verdad?, medidas cautelares distintas. Ese fue mi planteamiento. Y entonces un juez que estaba sentado en la primera fila, hay un dato que tengo que agregar. Era la época del Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura en pleno, a excepción del presidente de la Corte, estaba sentado en la parte de atrás del salón, porque ellos eran los que impulsaban la capacitación esta. Y entonces uno de los jueces que estaba enfrente dijo, sí, dijo él como de manera jocosa, ¿verdad?, y si yo doy medidas distintas de la prisión preventiva, ¿quién me va a defender de esos señores que están ahí atrás? Y señaló al Consejo de la Judicatura. Y yo le dije en ese momento, y lo diría con la misma convicción a esta persona o a quien me tocara, quizá por la condición que igualmente tenía de juez yo en ese momento. Digo, mire, si usted juzga los casos pensando en qué va a decir esa gente que está ahí atrás, usted debería entregar la toga porque no está listo para ser juez. Los jueces no resolvemos los casos pensando en qué va a decir el Consejo de la Judicatura en aquel momento.
¿verdad? Y ninguno de los señores integrantes del Consejo de la Judicatura dijo nada, porque en realidad ellos ni siquiera constituían ni siquiera un órgano recursivo, o sea, no iban a conocer el recurso. Pero a propósito de un mensajito que leí por aquí en la pantalla, ¿verdad?, que decía que los jueces tienden a ser flexibles, habría que ver qué es lo que pone en esa condición a los jueces, ¿no? Muchas veces tiene que ver, como yo mencionaba antes, con estos procesos disciplinarios que se han seguido porque no se han sujetado a lo que establecen estas normas, que son normas manifiestamente lesivas a estas garantías fundamentales del proceso y que ponen en precario más bien la libertad y la presunción de la inocencia. Bueno, volviendo a las responsabilidades del Estado, no solo es el hecho de tener a las personas presas ahí, sino el hecho de que estas personas no se encuentren en las condiciones que deberían estar y que eso implique una gran responsabilidad para el Estado respecto ahora de lo que pasa con el COVID, por ejemplo, ¿verdad?, de la exposición que hay. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sendos pronunciamientos. Y yo quiero resaltar, para llamar la atención, una frase que dice el doctor Zaffaroni en su condición de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que nosotros debemos cuidar, estos estados como los nuestros deben cuidar del peligro de que los centros penitenciarios se conviertan en centros de concentración, como los centros de exterminio, ¿verdad? Y que a nadie le importe que tenga una cantidad de personas infectadas en los centros penitenciarios, aun cuando 58 de cada 100 sean personas inocentes, ¿verdad? Y eso debe ser algo que debe llamar la atención del Estado y de las instituciones para definir sus políticas públicas a propósito de proteger o reivindicar las condiciones de dignidad de estas personas sometidas a proceso. Me llama la atención y fue de conocimiento público, ¿verdad?, la posición que dijo la Corte Suprema de Justicia respecto de este último decreto de reforma que hizo el Congreso Nacional respecto a la 184. Interesante posición. O sea, la Corte Suprema de Justicia, a través de la opinión que emitió al Congreso, admite que el artículo 184 es inconvencional y que es inconstitucional, ¿verdad? Y si esta es la línea que establece el máximo tribunal nuestro, es decir, la Corte Suprema de Justicia, debe ser o puede ser, bueno, puede ser y debe ser uno de los principales argumentos que los jueces deben utilizar para emitir sus resoluciones en los casos concretos. Entonces yo creo que los jueces, armados de valor, ¿verdad?, y conscientes de la función que prestan, deberían procurar en sentido positivo la racionalización de la utilización de lo más grave que hay en el proceso, que es la prisión preventiva. Estas tendencias popularistas o populistas del derecho penal, el control principal que deben encontrar, o sea, la principal resistencia que debe haber es a través de la actuación de los jueces. El debido proceso es esa frase, ¿no?, esa cuña que nosotros le hemos dado a este principio, que al final es un principio integrador de una serie de garantías y principios, o sea, que no es un principio en sí mismo, sino que el debido proceso es un principio integrador de una serie de garantías, derechos, ¿verdad?, y otros principios, debe siempre tenerse en cuenta. Miren, hay un alcance que yo he comentado en algunas reuniones y pláticas, y siempre me da mucho gusto comentarlo porque creo que nos ubica en una percepción muy importante de lo que es el debido proceso. Y fue una frase o concepto que nos dio un profesor en una de las maestrías que estaba yo cursando, el profesor civil en USAC, y el doctor Lorca Navarrete. Dice el doctor Lorca Navarrete, dice, mire, el debido proceso no debe llamarse debido proceso porque debe haber un proceso. O sea, que no se cumple con esa garantía porque exista un proceso. Mire, está preso preventivamente, ahí está preso, hay una prohibición para darle medidas distintas, pero está siendo sometido al proceso y esas son reglas del proceso. Entonces se le está respetando el debido proceso porque se está respetando lo que dice el 184. Esa no parece ser la mejor interpretación, ¿verdad? Él dice que el debido proceso es debido proceso porque es una deuda constitucional que se tiene con todas las personas sometidas al proceso para darle un proceso con todas las garantías. Y le establece al juez, primordialmente al juez, la función de ser el garante del cumplimiento de todas esas garantías de un debido proceso. Entonces, en conclusión, lo que dice la muy simple, dice, no, mire, no es debido proceso porque debe haber un proceso, es debido proceso porque es una deuda que tiene el Estado constitucional
de darnos a todos un proceso con el respeto de todas las garantías y de todos los principios. Y aquí podríamos incluir el principio de respeto a la libertad personal. Aquí deberíamos incluir los alcances más esenciales de protección de la garantía de inocencia, del principio de inocencia. Y con eso podríamos acomodarlo, digamos, a estándares adecuados, como lo que ha sugerido y ha ratificado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto de la prisión preventiva. Bueno, ya cayendo sobre los criterios judiciales, como yo mencionaba, hay algunos precedentes jurisprudenciales ordinarios que han dejado en claro que debe respetarse los presupuestos procesales para la imposición de las medidas cautelares siempre. Peligro de fuga, peligro de obstrucción. Y es probable que nuestros códigos procesales caigan, digamos, a incluir como presupuestos o circunstancias de la prisión preventiva algunas que no necesariamente se acogen a esta filosofía, porque la protección de la víctima, la pretensión de evitar reiteración delictiva, esas de plano no deberían ser motivos para la prisión preventiva, ¿verdad? Y además asegurarse que la prisión preventiva no constituya un anticipo de pena. Entonces ya hay algunos precedentes que nos han dejado así, ¿verdad? Algunas cortes de apelaciones que nos han dejado por sentado que la sola gravedad de la pena no puede ser único motivo para imponer prisión preventiva, lo que va al hilo de lo que dice el sistema interamericano. Y también, el otro día me llamaba la atención una resolución que se publicó, una publicación que hubo, una decisión que tomó un tribunal de sentencia, en el que decía que ahorita en el periodo de emergencia, con el decreto de emergencia y suspensión de garantías, también se encuentra suspendida las garantías para las personas que están presas y que en consecuencia el tiempo que hemos estado nosotros así en estado de excepción o estado de suspensión de garantías o en este decreto de emergencia, este tiempo que ha transcurrido no le va a contar dentro del periodo de duración de la prisión preventiva. Imagínense una interpretación como esa, es decir, ¿cómo le explicamos nosotros razonablemente, estimando las bases de un Estado democrático y constitucional, a las personas que están presas preventivamente, que este periodo no les va a contar en el periodo máximo de duración de la prisión preventiva? O sea que porque nosotros hemos estado confinados en nuestras casas, todos, ¿verdad? Por mandamiento del Estado, que me parece razonable, ellos también han estado en la misma condición de nosotros y que como consecuencia de eso, el término máximo de 2 años o de la ampliación de 6 meses, le vamos a descontar de ese tiempo el tiempo que no se le pudo juzgar porque estábamos en condición de emergencia. Esa no es una razón imputable a él. Esa no es una razón imputable a él. Tampoco es imputable a las instituciones del Estado, sí, pero la realidad, aquí debe primar la realidad de la restricción y la realidad en relación con la libertad es que ha estado restricta en condiciones que no tienen nada que ver con el confinamiento que tenemos nosotros en nuestras colonias o en nuestra casa. Entonces, no parece haber una justificación razonable en el ámbito de los derechos fundamentales o del propio contexto constitucional para decirle, mire, el tiempo que usted estuvo preso ahorita durante el periodo de excepción no cuenta, ¿verdad? De plano, es una decisión que definitivamente es lesiva, ¿verdad?, a los derechos y libertades fundamentales de las personas procesadas. Y si lo quieren, al debido proceso, ¿verdad? Porque no le puede ser imputable a él el retraso en su juzgamiento si es que no se le pudo juzgar, ¿verdad?, en el tiempo que estábamos en emergencia. Entonces, para que vean ustedes cómo esta interpretación. Ahora, ¿qué es lo que puede motivar que un tribunal o un juez haga esta interpretación? Entonces aparece ahí algunos otros factores que son exógenos al ámbito procesal propiamente. Y puede ser el tema mediático, ¿verdad? Y entonces lo mediático que resulta, lo trascendente que podría resultar que un tribunal de sentencia o un juez de letras deje en libertad a una persona imputada por delitos graves. Y entonces que haya toda este ataque, ¿no? Y un ataque, o incluso puede ser un ataque hacia la propia institución a la que pertenecen y ponen en precario esta situación. Pero cuando toca confrontar, ¿verdad?, cuando lo que hay es una colisión entre eso, entre la
percepción general de la seguridad jurídica y la realidad y afectación de los derechos fundamentales de una persona determinada, en esa ponderación debería triunfar siempre, ¿verdad? En una interpretación pro persona, debería triunfar siempre las condiciones básicas del ser humano. O sea, que no podríamos poner en precario al ser humano y las condiciones de él frente a evitar una opinión negativa respecto a la institución o respecto a la persona del juez, ¿verdad? Entonces, eso también puede resultar incluso temerario, ¿verdad? Ese tipo de criterios son temerarios, lesivos, y realmente lo que hacen es exponer al Estado a que pueda ser condenado después como un Estado violador de derechos. Y la privación de la libertad a través de la prisión preventiva es un medio a través del cual los Estados se exponen mucho para ser considerados como Estados violadores de derechos. No solo por lo que pasa dentro de los centros penitenciarios, ¿verdad? De toda la situación que hay al interno de los centros penitenciarios. En alguna ocasión leí un trabajo hecho trabajado por el Centro de Estudios Judiciales de América, el CEJA, cuya sede está en Chile, y leí un material que estaba ahí hecho sobre el tema penitenciario, y el material que impreso tenía una cintilla en la parte de abajo, me parece que era, y decía, la justicia no se detiene en la puerta de las prisiones. O sea, nosotros debemos estar claros que la justicia, adentro de las prisiones, ¿verdad? En las condiciones que las personas están ahí, debe haber justicia también. O sea, la justicia no debe detenerse en la puerta de las prisiones y creer que ya se hizo justicia porque la persona está presa. Mucho menos si esto lo asociamos con la prisión preventiva, atendiendo a que son personas que son inocentes. Entonces, decía y ratifico, el uso indebido, exagerado y enfermizo a veces de los sistemas procesales de la prisión preventiva, con fines más allá de los fines procesales, con fines de carácter penal sustantivo, con fines sancionatorios, expone a los estados a ser estados violadores de derechos humanos. Yo conozco un caso particularmente en el que una persona estaba presa porque se le había revocado el auto. A él se le sobreseyó definitivamente en la audiencia inicial, en la instancia de juzgado. Se presentó un recurso de apelación y la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento y ordenó la prisión preventiva. Se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, y la Sala Constitucional admitió el amparo con suspensión del acto reclamado. El acto reclamado era la resolución de la Corte de Apelaciones en la que revocaba el sobreseimiento. De manera que, si como medida cautelar se había admitido por la Sala Constitucional la suspensión del acto reclamado, que implica dejar sin valor efecto el acto generador de la violación supuesta, esta persona tuvo que haber sido puesta en libertad. ¿Por qué? Porque lo que generaba la prisión preventiva era el acto reclamado, que era la resolución de la Corte de Apelaciones que revocaba el sobreseimiento y ordenaba la prisión. Sin embargo, esta persona completó el periodo máximo de duración de la prisión preventiva, aún teniendo un amparo admitido con suspensión del acto reclamado, que era el acto donde se decretaba la prisión preventiva. Se buscó mecanismos de ejecución de la medida cautelar, solicitando a la Sala Constitucional que se nombrara juez ejecutor para el cumplimiento de los alcances de la suspensión del acto decretada como medida cautelar, y fue ineficaz. Incluso creo que se intentó un habeas corpus para poder definir que la persona estaba en ese caso ilegalmente detenida porque había una resolución de un amparo que decía que estaba suspendido los efectos del acto generador de la prisión, y tampoco fue eficaz. Una de las explicaciones que había al interno de la Sala Constitucional es que el amparo no puede incidir sobre la medida cautelar. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros con eso? Con ese caso que les digo, esta persona de hecho tuvo que sufrir la duración máxima de la prisión provisional y finalmente obtuvo su libertad por el cumplimiento del plazo máximo de la prisión preventiva en su caso. Y definitivamente lo que queda en evidencia es que el sistema interno de protección en el ámbito de los derechos humanos es ineficaz. Y ese es un caso, ¿verdad?, de cientos que dejan evidencia de que el sistema de protección de los derechos humanos, que es el sistema interno, porque como lo han dicho muy claramente los jueces y informes y además estudios doctrinarios y jurisprudenciales,
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo más eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como la libertad, la inocencia, la defensa y otros, lo más eficaz debe ser siempre, y es lo que hay que propugnar, debe ser siempre el sistema interno de justicia de cada uno de los estados. Entonces, realmente, en este ámbito, en el ámbito de los criterios judiciales sobre la prisión preventiva, el sistema interno de protección de derechos humanos fundamentales o derechos constitucionales ha quedado en deuda. Y por eso es que tenemos la realidad que tenemos. ¿Verdad? El sistema interno ha quedado en evidencia. Este caso que les comentaba yo es la manifestación clara de que el sistema de protección a través de las garantías constitucionales como el amparo o como el habeas corpus son ineficaces, ¿verdad?, para procurar el restablecimiento o la reivindicación de las condiciones inherentes a un ser humano en el contexto de un debido proceso en un Estado democrático. ¿A qué se expone el Estado? El Estado se expone nuevamente a ser demandado internacionalmente como un Estado violador del derecho a la libertad, contenido en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Simple, porque no fue eficaz el sistema de protección cuando se planteó el caso concreto. Entonces, atendiendo al tema, ¿verdad?, que es sobre criterios judiciales, la tendencia que tenemos, ¿verdad?, es que los jueces se sujetan a estas normas de carácter ordinario, de estas normas secundarias, como el Código Procesal Penal y sus reformas, y todos estamos a la expectativa de que se publique la reforma del 184, ¿verdad? O de ver los alcances de esa reforma del 184. ¿Por qué? Porque también caemos quedamos inmersos, digamos, ¿no?, en esta cultura de poca conciencia constitucional y poca conciencia de garantía de los derechos y libertades fundamentales o constitucionales, más allá de lo que dicen las normas ordinarias. Eso es como que a los jueces en materia procesal penal nos sujetaran nada más al aprendizaje del Código Procesal Penal y que no entendamos toda la integralidad de lo que es un derecho procesal penal en el ámbito de un derecho, de un Estado democrático de derecho, ¿verdad? Y que los jueces cada vez menos evidencien, ¿verdad?, estos patrones, digamos, de garantía y de control de constitucionalidad y convencionalidad. La vez pasada me llamó la atención a mí una colega, compañera de Santa Úrsula, ha hecho algunas manifestaciones concretas, pragmáticas, en beneficio, digamos, o pensando, ¿verdad?, en este criterio de garantía constitucional y convencional de las personas presas, ¿verdad? Y presentó un habeas corpus y se presentó otro habeas corpus colectivo o correctivo por parte de CONAPRED, ¿verdad? Han habido iniciativas. Y a mí me satisface, me llama mucho la atención, digamos, que sean jueces que están impulsando esto, porque me da la impresión de que estos jueces, si un juez presenta un habeas corpus de esta naturaleza, la impresión que tengo es que ese juez, cuando le toca valorar el caso concreto, se acoge a estos principios y no impone prisiones preventivas a mansalva, ¿verdad? O sea, porque la oportunidad que tiene como autoridad judicial es, en el caso a caso, tener que analizar si resulta proporcional, idónea, adecuada al caso, con los fines procesales pertinentes, la prisión preventiva. Pero si presenta un habeas corpus de esa naturaleza y en sus resoluciones concretas está decretando prisiones preventivas sin hacer consideraciones más allá de lo que dicen las normas ordinarias como el Código Procesal, pues en realidad no parece que tengamos ningún efecto positivo en la condición plena de los criterios de valoración y de ponderación. Entonces, hay algunos avances, creo yo, de algunos jueces. Este criterio que ha dado la Corte Suprema debería ser un gran paso para el control de constitucionalidad y de convencionalidad de estas disposiciones de la prisión preventiva. Y además, ratifico el punto que mencionaba la compañera de la presentación, que le había resaltado antes, que es los fiscales del Ministerio Público también deben ser conscientes, ¿verdad?, de que la prisión preventiva debería ser para aquellos casos en los que concurran estos presupuestos, ¿verdad?, que no se sientan fracasados porque si no pudieron acreditarlo, la persona pueda quedar con medidas distintas
a la prisión, y que tampoco la evaluación del Ministerio Público, no creo que sea así, ¿verdad? No conozco antecedentes de que los evalúen a ellos por cuántas personas presas dejan, porque ese no es el fin del Ministerio Público. Y que el éxito del fiscal sea tener un caso con una persona en prisión provisional. No, realmente debe comprenderse que el derecho penal, su eficacia, su mayor aporte es, ¿verdad?, porque en el uso de las garantías de un proceso se aplique la pena al que deba imponerse la pena, pero que no se instrumentalice como un medio penal sustantivo, ¿verdad?, la prisión preventiva como una anticipación de pena. Entonces eso es algo, y eso lleva a que el fiscal tienda a ser un fiscal más diligente, digamos, para la acreditación de los presupuestos, ¿verdad? Porque claro, si un fiscal sabe que el juez le va a dar la prisión preventiva porque está en el catálogo del 184 y nunca se le ha exigido a él que tenga que acreditar los presupuestos para su imposición, pues obviamente no trabaja en ese sentido y se va conforme, ¿verdad?, porque sabe que el juez le va a dar la razón. Incluso a veces eso impacta hasta en el ánimo y la diligencia estratégica o de litigación de los abogados defensores. Porque también los abogados defensores, cuando ya se trata, ha pasado esa historia, lo he visto yo y lo miraba con algunos defensores públicos, que como se trata de un delito contenido en el 184, entonces el abogado no hace ningún esfuerzo en alegación argumentativa, mucho menos probatoria, para tratar de acreditar circunstancias que hacen bien, para dejar en claro que no hay peligro de fuga, que no hay peligro, porque ya se ve vencido antes de entrar a la audiencia, porque sabe que el criterio judicial es un criterio de acogerse a rajatabla a una norma extremadamente, manifiestamente inconstitucional, ¿verdad?, y con fines, con aviesos fines políticos, criminales supuestos, de utilizar la prisión preventiva como anticipación de pena. Entonces los defensores también nos pasa, ¿verdad?, que ya sabiendo que era un delito de esos que estaban constituidos en el 184, bajábamos la guardia y no realizábamos diligencias adecuadas de representación en las teorías de nuestra litigación. Entonces miren hasta dónde llega, no solo es el enfoque del juez, ¿verdad?, el enfoque del fiscal, sino también el comportamiento de los defensores. Todo esto incide para que después estos resultados los veamos en el sistema penal en general y nos veamos en la situación que estamos. Ahora, asociándolo con la situación de la calamidad que estamos padeciendo penosamente con lo del COVID, hay un estudio que yo recomiendo que a las instituciones, he recomendado a algunas instituciones de las que están vinculadas, que se haga público, pero yo creo que también el Colegio de Abogados podría incidir en eso. Hay un estudio que realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja, un estudio que hizo el CICR y las distintas entidades participantes del sistema penal. Ahí estaba Defensa Pública, estaban gente del Instituto Nacional Penitenciario, la Procuraduría General de la República, Fiscalía General, el Ministerio Público, y hace unas conclusiones muy importantes sobre la prisión preventiva. Es un estudio que hizo sobre la situación de la prisión preventiva en Honduras. El año pasado creo que se hizo la publicación. Debería trascender porque hay unos consejos pero muy puntuales que hay en ese informe presentado por el CCR y todas estas instituciones, encaminados a reducir cada vez más, o sea, es a definir políticas institucionales que permitan reducir a lo necesario, que así debería ser, el uso de la prisión preventiva. Es decir, que la prisión preventiva debería ser solo para los casos que debería ser. Valga el juego de palabras, no me parece novedad, pero esto es la forma en que debe percibirse de la manera más clara y sencilla. Es decir, la prisión preventiva está diseñada como medida cautelar con fines instrumentales del proceso, no como un fin del proceso. La relación que hay es de medio a fin, es una relación esencial de instrumento para lograr la finalidad del proceso, no un fin en sí mismo. Y lo que propone el CICR es, y estas instituciones, cuando lo hizo sobre el CICR, todas las instituciones coinciden en que debería evitarse la aplicación de la prisión preventiva de manera desmesurada, de manera, en algunos casos, irracional, ¿verdad?, y en muchos casos infundada, siguiendo políticas legislativas asociadas a estas tendencias de derecho penal del enemigo, con un ánimo populista o popularista, vendiéndole a la gente, a la comunidad, a la sociedad, que es la prisión preventiva, inocuizando o sacando de circulación a los delincuentes, lo que va a tener el impacto positivo en la reducción de la criminalidad, cosa que es errada. Y por otro lado, buscando proponen también algunas alternativas, según recuerdo,
encaminadas hacia la reducción de la cantidad de personas que ya están presas. O sea que tiene como dos enfoques, digamos, un enfoque de evitar que entren tantos y qué se hace con los muchos que tenemos ya presos, ¿verdad? Para tratar de resolver su situación. Incide, y miren ustedes cómo todo en el ámbito del procedimiento penal, ¿verdad? Porque todo es importante, cada una de estas aristas son trascendentales, cómo todo está conectado. Incide en esto el tema de la mora judicial, digamos, ¿no? La mora de los casos judicializados. Claro, la mora judicial en materia penal, especialmente las personas presas preventivamente, impacta terriblemente. Porque una persona debería ser juzgada en un plazo razonable y no lo es, y ya de por sí le estamos quebrantando un derecho fundamental, ¿verdad? Una garantía fundamental que está contenida en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establecido en 14.1, ¿verdad? Y está definido también en la Convención Americana, en el artículo 8.2, como una garantía esencial, y en el 8.1, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Entonces, si nosotros ya de por sí le estamos quebrantando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y unido a eso, para agravar más la situación de lo tenemos preso durante todo ese tiempo que lo vamos a juzgar, obviamente la gravedad en la infracción y en la lesión de la condición de dignidad del ser humano es grave. El Estado está causando un terrible daño cuando no solo deja de juzgarlo en plazo razonable, sino que durante ese tiempo largo de duración, ¿verdad?, lo tenemos preso preventivamente. Y eso surge de los datos, ¿no? Tenemos 58% de personas presas y procesadas en los centros penitenciarios. Entonces, miren, el retraso en la tramitación de los casos penales con personas presas debe llevar a tomar iniciativas elementales de carácter institucional. Por ejemplo, los casos de personas presas preventivamente tienen que ser prioritarios en la tramitación. O sea, ese caso que la persona está presa tiene que ser prioritario en la tramitación para su resolución definitiva. Y es cierto, debemos reconocer, ¿no?, que muchas instituciones van en ese camino. Yo recuerdo incluso la sala penal, por ejemplo, que tiene algún rezago en la resolución de casos de casaciones, y es natural porque es una sola sala para todo el país, ¿verdad? 3 magistrados resuelven las casaciones penales de todos los tribunales de sentencia del país. Entonces, obviamente, habrá una mora, un rezago. Pero han tomado decisiones, algunos de sus coordinadores encaminados de la sala, encaminados a darle prioridad a los casos, ¿verdad?, que tienen prisión preventiva. Incluso en algún momento se analizaba en la Corte Suprema que los reglamentos internos de funcionamiento de la Corte Suprema establecen que los casos deben ser resueltos en el orden de llegada. Pero bueno, por encima de lo que establece la disposición reglamentaria, la situación de restricción de libertad de una persona que está en un proceso pendiente de resolver tiene que ser prioritario. Entonces, por eso se tomó decisiones y políticas institucionales jurisdiccionales de atender primordialmente las causas que tienen prisiones preventivas. Igual debería ser de prioritario para el Ministerio Público. Es decir, para el fiscal debe ser prioritario el impulso del proceso de la persona que está presa. Más o menos en ese sentido también enfocaba este informe, o por lo menos el estudio que se hizo para generar el informe del CICR, el informe que les estoy comentando, ¿verdad? Es decir, ¿qué hacemos con los que ya están presos? Bueno, pues entonces démosle prioridad a sus casos para que estos casos sean resueltos. Cuando uno estudia las realidades de la dilación en la tramitación de procesos, nos damos cuenta de que hay situaciones bastante graves. Por ejemplo, un buen número de personas que están presas preventivamente, ya se hizo el juicio de ellos. Ya se hizo el juicio y obviamente fue condenatorio porque están presos todavía, ¿verdad? Porque gracias a Dios el proceso nuestro define que cuando se dicta el fallo de absolución, ese se ejecuta inmediatamente. Es decir, que si el tribunal o el juez dice que es inocente, o sea, ratifica la inocencia porque él no declara la inocencia, él ya es inocente. Cuando dice que no es culpable, entonces ordena su libertad inmediata. Gracias a Dios esto sucede así, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que se declararon, de quien se declaró su culpabilidad, y pasan meses, años, que no se redacta la sentencia. O sea, que son personas que tienen fallo de condena, pero no tienen sentencias todavía. Y en algunos casos, tienen sentencia, pero no se notifica la sentencia porque no está el acta. O sea, que son temas de gestión, digamos, de los despachos judiciales, que deben ser priorizadas, especialmente por la situación de que está esa persona presa preventivamente. Entonces, de los que están presos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay que diligenciar, digamos, una propuesta que se hacía, y es algo que en el actual corte, por ejemplo, ha sido un tema que se le ha puesto atención, es diligenciar los procesos de gestión en esos tribunales y juzgados que denoten de manera pragmática y real un impulso prioritario de los casos de las personas privadas de libertad.
Pero imagínense esa situación de una persona que está presa, ya está condenada, pero pasan 2 años y no tiene su sentencia. Entonces, para empezar, no puede ejercitar su acción recursiva, su derecho a recurrir, el fallo. Porque ¿cómo recurre si la sentencia no está? Primer punto. Eso obviamente también alarga el plazo de resolución definitiva de su caso, con expectativa de que la Corte Suprema, a través de la Sala Penal, por cualquiera de los motivos que puede invocarse vía casacional, de infracción de ley, quebrantamiento de forma o por infracción constitucional, pudiera tener una sentencia que le fuera favorable. Le alarga la posibilidad de que esta persona pueda resolver de manera definitiva y a favor suyo potencialmente la situación del caso. Grave la situación, ¿verdad? O la duración de los procesos con prisión preventiva, con persona privada de libertad en prisión preventiva, la duración excesiva en el juzgado de letras. En el juzgado de letras, los que son llevados por procedimiento ordinario, como todos sabemos, hay 3 actuaciones básicas. Cuando se presentó requerimiento flagrante, ya de por sí también la flagrancia se asocia a veces como un motivo de fuga. Y todo el flagrante, preso preventivo. Eso tampoco debe ser así, porque la flagrancia no es una circunstancia para imponer prisión preventiva. Pero bueno, ese es otro de los argumentos. Requerimiento fiscal, declaración de imputado, audiencia inicial para definir el auto de formal procesamiento y la emisión del auto de apertura a juicio como consecuencia de la audiencia preliminar. Esos son los 3 actos más importantes del juicio ordinario como lo conocemos nosotros. El proceso penal nuestro, en abstracto, tiene definidos plazos muy bien claros. De la audiencia de declaración de imputado a la audiencia inicial, cuánto debe durar dependiendo de la medida cautelar. De la audiencia inicial y firme el acto de formal procesamiento, cuánto debe durar el tiempo, cuánto es el plazo para hacer la audiencia preliminar. Si nosotros sumamos eso, no se justifica de ninguna manera que un juzgado de letras tenga 1 año y medio y hasta 2 años un proceso en tramitación de las etapas preparatoria e intermedia. Y si la persona está presa preventivamente, es más, a los tribunales de sentencia están llegando y han llegado. Es habitual que lleguen los casos al tribunal de sentencia con las medidas cautelares de prisión preventiva por vencerse. Entonces, eso lo que deja claro, pone en evidencia, es que estos casos de personas privadas de libertad con prisión preventiva o provisional no han sido prioritarios en su tramitación. Y por eso estamos como estamos, porque una buena parte de las personas que están engrosando este estándar de los 58% de presos preventivos ya deberían tener resuelta su situación jurídica. Miren que nosotros, y yo recuerdo que para el Colegio de Abogados hicimos una presentación a nivel, lo hicimos en Comayagua, lo hicimos en San Pedro Sula, lo hicimos aquí en Tegucigalpa, sobre un nuevo modelo de gestión que se impulsaba en los juzgados de letras, que era el modelo de gestión por audiencias. Cuando nosotros hicimos una primera evaluación, creo que habían transcurrido 4 o 5 meses a evaluar cómo iba, se había logrado la disminución de los plazos de 1 año 4 meses, que era el promedio, a 7 semanas de duración de los procesos en esas primeras etapas. Pero claro, una política de gestión de casos, especialmente prioritaria para los casos de prisión preventiva, debería ser ideal ya a nivel institucional. Entonces, lo planteo, ¿verdad? Porque esta es una realidad, porque la comunidad jurídica debemos estar comprometidos, ¿verdad? Debemos estar comprometidos con esta realidad. Muchas personas podemos tener muchos de nosotros podemos tener personas conocidas, incluso algunos familiares de personas que están sufriendo esta caótica situación de la prisión preventiva en tiempos de calamidad, y puede ser que como integrantes del sistema o de las instituciones podamos hacer un poco de mea culpa y reflexionar sobre qué es lo que no se ha estado haciendo correctamente y cuáles son los factores que primordialmente inciden para que tengamos esta realidad. Creo que también creo y estoy convencido de que, partiendo de que lo que se juzga en los casos penales son realidades humanas, como decía el doctor Carlos Parma, un gran penalista argentino que vino en una ocasión, creo el año pasado, y en una de sus charlas decía él, mire, no soy partidario, decía él, que el derecho penal se puede humanizar. Debemos tener en cuenta que esa realidad humana que hay debe procurar todos los insumos del proceso, como ser la ley y el comportamiento de las distintas instituciones, de los ministerios judicial, del órgano de persecución, de los abogados particulares, vayan caminando, digamos, hacia este punto de humanizar el derecho penal, ¿verdad? Y no instrumentalizarlo en medio de defensa y como medio populista para satisfacer a veces de la sociedad de sangre, que es lo que le hemos enseñado, utilizar el proceso penal para
generar mayor violencia a esta norma. Entonces me dijeron que a esta hora pare para preguntas, así que con mucho gusto puedo estar atento para ellas. Ok, abogado. Bueno, un placer. Muchas gracias. La verdad que ha sido muy enriquecedor su exposición. Aclarado bastantes puntos, pero desafortunadamente ya solo tenemos alrededor de 25 minutos para continuar con la transmisión. Así que vamos a dar apertura a la que es la sección de preguntas. ¿Me escucha, abogado? Héctor, fíjese que no escuché la última parte de lo que dijo. Hola, abogado, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Le repito, le decía que tenemos solo alrededor de 25 24 minutos para iniciar la transmisión y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Si tiene algo más que explicarnos, pues nos aferramos a su disposición. Ok. La dinámica va a ser la siguiente. Ya se han realizado un gran número de preguntas. Lo que nos informan que no nos están escuchando en comentarios. ¿Me escucha, abogado? Yo sí le estaba escuchando, sí. Ahora no. Ok. Bueno, siguiente. Si han realizado un gran número de preguntas, entonces lo que estamos haciendo es seleccionando las preguntas más generales que más se nos realizan. Y una de ellas fue si la condena final del proceso resulta ser no condenatoria para el imputado al que se le ha dado medida de prevención, medida de prevención preventiva, se puede considerar que el Estado ha violentado sus garantías. Se lo repito, abogado, se lo repito. Si el proceso resulta ser condenatoria para el imputado al que se le ha dado medida de preventiva, ¿se considerar que el Estado ha violentado garantía? Sí, le escuché. Sí. Pero sí, lo que escuché es que la propuesta que hacen hipotéticamente para que pudiéramos hacer algún comentario es que si la persona es absuelta, ¿verdad?, y ha estado en prisión preventiva, si se puede entender que esto implica una violación de sus garantías, ¿verdad? Mire, no en automático, quiero decir, no es que automáticamente en todos los casos en que la persona que ha estado presa preventivamente sea absuelta, no en todos los casos implica que el Estado tenga responsabilidad frente a eso. Porque pueden haber diversas razones por las cuales una persona puede ser absuelta. Y puede ser, y ahí voy, que se haya justificado el por qué esta persona estaba en prisión provisional. Si había suficiencia de motivos materiales, no solo formales, pero materiales, para decir que había peligro de fuga, peligro de obstrucción durante el curso del proceso, si esta persona finalmente resulta absuelta, entonces no necesariamente el Estado es responsable por la privación de libertad. Y por eso es que no solo tenemos que ver nosotros la libertad, ¿verdad? Debemos ver todas las demás garantías de manera integradora del debido proceso. El respeto a la presunción de inocencia. ¿Fue respetada su inocencia? Mire, puede ser que el fundamento de la imputación era más que razonable. Es decir, imagínense el caso de una persona que fue sorprendida en su casa teniendo 400 kilos de cocaína, 200 kilos de cocaína, y en ese allanamiento le llevan a proceso después por el tráfico o por la posesión de droga. Y bueno, al final en la sentencia se determina que la actuación generadora o la actuación de investigación donde se obtuvo la prueba es una actuación ilícita, y se decreta por el tribunal que la prueba es prueba prohibida y por esa razón, ante la insuficiencia de prueba lícita, lo absuelve. Entonces, no es que automáticamente el Estado implica ya responsabilidad, no, porque puede haber sido muy, pero muy razonable y sostenible el proceso hasta ese estadio. Pero por eso no debemos confundir una cosa con la otra. Una cuestión es la esencia del proceso y las razones por las cuales una persona puede ser absuelta, y la otra es la instrumentalidad de la medida de prisión preventiva como medio para haber logrado la eficacia del proceso. Al final, una persona que estando presa se absolvió, ¿verdad?, de responsabilidad, puede hacer que la prisión preventiva cumplió su fin a cabalidad, porque logró que el proceso se diera en el plazo que correspondía, ¿verdad?, evitando la fuga del delincuente o evitando la obstrucción de la investigación del potencial delincuente, o
evitando la obstrucción o la obstaculización, ¿verdad?, en la obtención de la prueba. Entonces, hay que separar bien eso entre, no es la prisión preventiva la que lleva a una persona a que sea condenada. La medida cautelar cumple un fin, como he dicho, eminentemente instrumental. En esencia, si al final la persona fue absuelta, habría que ver las razones por las cuales lo ha sido, ¿verdad? Salvo que se tratara, digamos, de una acusación temeraria, ¿verdad? Y además de un abuso manifiesto de la prisión preventiva como medio sancionador previo o anticipación de pena. Puede haber circunstancias en las que, claro, el Estado puede ser responsable, pero no es en automático. Quiero decir, es que no es en automático que todas las personas que sean absueltas entonces van a demandar por violación de garantías, ¿verdad? Porque de eso es que tiene que asegurarse el Estado, de que durante el curso de este proceso se hayan respetado todas estas garantías fundamentales y principios y además los derechos de las personas asociadas al proceso. Entre estas la libertad, y que se haya dispuesto la prisión provisional de manera proporcional, idónea, adecuada, fundada, ¿verdad? Y tal, pues realmente no debería haber responsabilidad automática de parte del Estado cuando una persona ha estado en prisión. Ahí, mire, yo comentaría algo más. Fíjense que el sistema interamericano de derechos humanos ha planteado, de las que recuerdo ahorita, al menos 3 circunstancias específicas para la imposición de la prisión preventiva, o las medidas cautelares, pero más la prisión preventiva. La primera es que tiene que haber una ley que la autorice, o sea, es decir, debe haber un principio de legalidad de las medidas cautelares. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos una ley que dice que se puede imponer la prisión preventiva, o sea, que se cumple con ese requisito de legalidad. El segundo punto es que debe haber control judicial siempre, o sea, que debe haber un control de garantía jurisdiccional, es decir, que solo los jueces pueden imponer la prisión preventiva. ¿Qué implica eso? Este juez que está revestido de todas estas garantías íncitas de su figura, como la independencia, la imparcialidad, la juez natural, la obligación de motivar, ¿verdad? ¿Sí? Y valorar las condiciones fácticas, ¿verdad? Y las circunstancias de aplicación jurídica o hermenéutica jurídica para su aplicación de manera imparcial también e independiente. Entonces, que sea el juez el único que imponga la prisión preventiva es una garantía que se asocia a las líneas definidas por el sistema interamericano. 2, hasta ahora, ¿no? Principio de legalidad y el principio también de judicialidad o de jurisdiccionalidad, que es que lo imponga el juez. Y lo tercero que se recomienda es que tiene que ser un análisis caso por caso, es decir, que debe hacerse un análisis del caso en particular y de adecuar las condiciones reales a la situación del caso, a la situación particular del sujeto procesado y a la realidad asociadas a estos presupuestos de peligro de fuga o peligro de obstrucción. Entonces, si se cumple con esas 3 situaciones, estaríamos diciendo que por lo menos en relación con el derecho a la libertad, ¿no?, al principio de libertad contenido en el artículo 7 de la Convención, el Estado estaría siendo responsable si se ha acogido a una norma, que esa norma además sea una norma convencional, ¿no?, que cumpla con los requisitos y que pueda pasar por ese también de la convencionalidad. Y además la Constitución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa norma, esa ley debe también pasar, digamos, por ese tamiz o por ese control de constitucionalidad. Si esa ley existe, que permite la prisión preventiva, ya cumplimos el primer requisito. El segundo es que un juez interprete con estos criterios la imposición de la prisión y que este juez se acomode a la realidad procesal de cada caso en particular. De eso podría ampliar respecto de la pregunta. No sé si tienen alguna otra. Sí, tengo callas, disculpen por que está cayendo una tormenta en mi ciudad, pero vamos a continuar con las preguntas. Y nos preguntan que qué responsabilidad tiene un juez que ha ordenado prisión preventiva sin la observancia de los elementos y el Estado de Honduras es condenado por la Comisión Interamericana. Sí, mire, cuando un Estado, y ahí importante punto, es como lo plantea. ¿Por qué? Porque los responsables ante los sistemas de protección de derechos humanos, ¿verdad?, son los Estados, ¿verdad? Entonces, lo primero que se plantea de la hipótesis de la pregunta es que efectivamente, ante el sistema interamericano, ¿verdad?, o ante los sistemas de protección de derechos humanos, quien responde es el Estado. Entonces, el Estado es en todo caso que sería condenado en la Corte Interamericana de ser llevado ahí y de acreditarse la violación. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el juez? Bueno, el Estado tiene el derecho, ¿no?, y hasta cierto punto yo diría la obligación derivada de la sentencia dictada en su contra para evitar la no repetición, ¿verdad?,
evitar que se vuelva a cometer por este mismo funcionario, pues debería poder identificar quién ha sido el funcionario responsable para poder repetir contra él, ¿no? O sea, que debería poder repetir contra él, así como lo establece la Constitución de la República, que establece esa prerrogativa, esa condición, digamos, de que si el Estado resulta responsable, el Estado tiene la posibilidad de repetir contra el funcionario, ¿verdad?, que haya sido responsable del perjuicio ocasionado por el cual el Estado tuvo que responder, siempre que haya actuado con dolo o culpa, como lo establece la Constitución. No podemos pasar por encima de lo que dice la Constitución. Pero si el Estado tuvo que responder por una violación a una garantía, a un derecho fundamental, ante la Corte Interamericana hay una sentencia en su contra, el Estado puede, a través de su representación, repetir contra el juez que sea responsable. Los jueces cuando actúan, ¿verdad?, en el curso de un proceso o en cualquiera de sus potestades, del ejercicio de esta potestad de jurisdicción, en las resoluciones, en dictar el derecho, dictar sentencias, resolver situaciones o conflictos intersubjetivos de intereses, debemos tener claro que los jueces actúan en una doble representación, porque el juez actúa como juez de Estado, porque la resolución que dicta la dicta en nombre del Estado, pero además tiene responsabilidades como juez persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él también pudiera responder, ¿verdad?, por la repetición que el Estado haga derivado de las responsabilidades que le han sido atribuidas al Estado y que éste haya tenido que pagar con ocasión de una infracción dolosa o culposa de su parte. Incluso, bueno, no está de más, habría que poder analizar en el contexto de la justicia interna hondureña, es decir, de la jurisdicción ordinaria interna, si un juez podría llegar a incurrir en algún tipo de delito, ¿verdad?, con ocasión de emitir, digamos, una resolución, ¿verdad?, una sentencia manifiestamente injusta, ¿no? Y hay delitos, por ejemplo, como la prevaricación, ¿verdad?, que establece ahí, incluso en el ámbito del derecho penal general, existe hasta la posibilidad de una prevaricación culposa, es decir, de la ignorancia inexcusable, y eso puede hacer incurrir en responsabilidad penal también al juez, ¿no?, que actúa de manera temeraria. Entonces, sí es posible que si el Estado de Honduras ha sido condenado en el ámbito del derecho del Sistema Interamericano de Protección por la Corte Interamericana, una vez que cumple sus responsabilidades derivadas de la sentencia, puede también repetir contra el juez, ¿verdad?, o el funcionario que fuese responsable. Sí, abogado, tenemos otra pregunta que nos pidieron de por favor que no la pasáramos por alto, y es donde nos preguntan si el nuevo Código Penal entonces ya no aplicará la medida cautelar de prisión preventiva como se establece ahora por la tipificación delictiva grave. Si me puede hacer el favor de repetirla, Héctor, porque no la escuché bien. Ok. En el nuevo Código Penal, entonces ya no se aplicará la medida cautelar de la prisión preventiva, como se establece ahora por la tipificación delictiva de la grave. Okay. Sí, mire, hay que tener algo muy claro. Mire, esa pregunta, y con mucho respeto lo digo, es una evidencia de esta confusión que a veces tenemos de asociar a la prisión preventiva como un asunto de derecho penal sustantivo. La prisión preventiva no se impone en el derecho penal sustantivo. O sea, no es el Código Penal el que dice de la prisión preventiva, ¿verdad? No es el Código Penal el que regula la prisión preventiva. El 25 de junio que entra en vigencia el nuevo código. De ahí en adelante, la prisión preventiva se va a regular por los mismos criterios que hemos estado comentando aquí, o debería regularse por los mismos criterios que hemos estado comentando aquí, a la luz de lo que dice la norma ordinaria, la Constitución, las convenciones, sentencias dictadas, ¿verdad? Tomando en cuenta que la prisión preventiva como medida cautelar es un instrumento del proceso, tiene un fin eminentemente procesal, solo para asegurar la eficacia o la eficiencia, digamos, en la tramitación, la eficacia en la tramitación del proceso. No tiene que ver con la sanción, es decir, la prisión preventiva no es una pena, no debe tener el carácter de una pena anticipada y por eso no le corresponde al derecho penal sustantivo establecer los parámetros de su aplicación. Es decir, si en un caso particular, en el caso actual nuestro, nosotros tenemos una disposición procesal respecto de la prisión preventiva que establece incluso una contradicción en sí misma de cómo fue regulada, porque se establece que para delitos menores de 5 años, cuya pena máxima sea menor de 5 años, la prisión preventiva es prohibida. La regla general es que dure 1 año,
Pero en los casos de los delitos cuya pena máxima exceda de 6 años, la pena, la prisión preventiva, sí, que la pena sea más de 6 años, la prisión preventiva puede durar hasta 2 años. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que la regla general nunca se aplica, porque la mayor parte de los delitos tienen pena superior a 6, la pena máxima, y menor de 5 es prohibida. Entonces, si menor de 5 es prohibida y de 6 para allá es 2, la regla general que es 1 año nunca se aplica. Bueno, solo por mencionar que las reglas de duración, las reglas de presupuesto, las circunstancias de su imposición, lo que tiene que ver con el tipo de resolución y los momentos en los que se impone, de la obligación de las resoluciones judiciales y su composición motivada para dictarla, incluso de un recurso de apelación especial para lo que tiene que ver con la prisión preventiva, eso es de carácter evidentemente procesal. Esto no tiene nada que ver con el Código Penal, ¿verdad? Entonces, eso sería, digamos, una aclaración que haría respecto a la pregunta. Que entre el nuevo Código Penal no debería alterar las condiciones de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no es el Código Penal el que define la aplicación de prisión preventiva, porque no es una pena. En el Código Penal, en esencia, se establecen, ¿verdad?, básicamente los delitos y las penas, los estados peligrosos y las medidas de seguridad, y lo que tiene que ver con la falta y sus penas, dada que la clasificación de nosotros de las infracciones penales es bipartita. Ok, muchas gracias, abogado, se lo agradezco por responder algunos interrogantes. Me preguntan cómo se podría solicitar que se tome en cuenta el tiempo de cuarentena a una persona que ha estado con medida de prevención preventiva y está a punto o ya se le venció la medida, y el juez o fiscal aleguen que esto, en este caso de 3 meses, no se le tomará en cuenta el tiempo. Sí, yo planteaba esa situación, ¿verdad? De hecho, comentaba que ahí conozco una resolución de la República en la que se ha dicho, ¿no?, que este tiempo del periodo de cuarentena y tal no debe ser contado porque están en suspensión de garantía. ¿Qué argumento puede utilizar usted si es el defensor? Dice, pensando como defensor, ¿qué podría decirse? Mire, todo lo que hemos planteado hoy, todo lo que se puede encontrar en los pronunciamientos de los organismos de protección de derechos humanos sobre la prisión preventiva en tiempos de la pandemia, todo eso lo podemos perfectamente razonar y argumentar nosotros a nuestro interno. Y podríamos pensarlo desde los distintos enfoques. Coloquémonos nosotros, pues puede ser un buen ejercicio, coloquémonos nosotros como si fuéramos nosotros los encargados de los centros penitenciarios. O sea, como que fuéramos nosotros las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, las comisiones que se han conformado para esto, dada la precariedad a veces institucional. Podríamos decir nosotros, como titulares de la responsabilidad de custodia de los presos provisionales, que este tiempo de pandemia no debería contar como prisión preventiva. Le aseguro que no. O sea, no diríamos nosotros que no cuente. Al contrario, es una situación de mayor precariedad, de mayor exposición, de mayor complejidad administrativa. Realmente es imposible decir que este tiempo es como que no haya pasado preso la persona. Desde el enfoque institucional, me refiero, de las autoridades encargadas de su custodia. Ahora, coloquémonos desde la óptica o desde los zapatos de la persona privada de libertad. ¿Cómo puede entender razonablemente esta persona que ha estado alejado de su familia, con la dificultad de verse contaminado internamente, sin tener la posibilidad de cuidar de los suyos afuera, siendo inocente todavía, y de no cuidar de los suyos en la situación de calamidad en que estamos? O sea, ¿cómo le explica a usted que este tiempo que estuvo ahí estuvo, pero no estuvo preso? Realmente no, es una cuestión contra natura, es decir, es una cuestión contradictoria, insostenible, irracional, incluso hasta ofensivo puede ser al respeto a la dignidad de los seres humanos. Ahora pensemos como juez. ¿Qué dice en relación al proceso? Que no va a contarse en el periodo de la prisión preventiva los retrasos que sean imputables a la defensa o al imputado. Entonces, en estricto sentido legal, jamás va a poder decirse que este tiempo le puede ser imputable a él, ¿verdad? Entonces, y la única manera de que un tiempo que él ha estado preso, que no se le cuente dentro del plazo de duración máximo de la prisión preventiva, es cuando haya retrasos imputables a él. Por ejemplo, con comportamientos desleales, solicitudes insostenibles, acciones que haya emprendido y que hayan sido declaradas después sin lugar. Y no me refiero a los recursos, porque
ejercer recursos y que después los recursos sean declarados sin lugar, ese tiempo tampoco se le puede imputar a él, porque él estuvo haciendo ejercicio de un derecho fundamental de recurrir. Entonces usted no le puede decir ahora, mire, estuvo 6 meses en la Corte de Apelaciones sus recursos y se lo declararon sin lugar, entonces estos 6 meses no le van a contar en la prisión preventiva. No puede ser, porque él estaba ejercitando un derecho fundamental de poder recurrir esa resolución y el respeto a la garantía de un debido proceso. Entonces, ya puntualmente sobre lo que se plantea. No hay ninguna manera que esta situación de la pandemia y la limitación de garantías y la condición de emergencia se le pueda imputar a la persona procesada para que no cuente como parte del tiempo que estuvo preso. O sea, realmente al momento de hacer una ponderación, y ese es un buen ejercicio, lo plantea una teoría que plantea el doctor Robert Alexy, uno de los contemporáneos filósofos del derecho de los más connotados, ¿verdad? Don Víctor Abramovich escribe sobre este tema también de la ponderación, y cuando uno utiliza este lógico sistema de análisis de colisión de derechos fundamentales, de hacer una ponderación, cualquiera podría llegar a la razón de que al ponderar la situación no puede operar este ejercicio de análisis en perjuicio de la situación del imputado. De todas maneras, imagínense usted, hasta las reglas hermenéuticas generales que nos enseñan en la Escuela de Derecho, ahí se establece que cualquier situación oscura o contradictoria que se suscitara en el ámbito del derecho penal se tiene que interpretar de la manera más favorable al reo. O sea, nosotros no podemos hacer una interpretación, un ejercicio hermenéutico, ¿verdad?, estirando las leyes en perjuicio del acusado. No, porque eso va contra la regla de hacer interpretación más favorable. Y esa interpretación más favorable deriva de un principio elemental que nos incluye a todos nosotros, aunque estemos libres, gracias a Dios ahorita, que es una interpretación pro homine, es la interpretación a favor del ser humano. Entonces, cualquier interpretación o cualquier ejercicio de ponderación con todas las aristas de las realidades de nuestro sistema procesal penal debería llevar a cualquiera a entender razonablemente que de ese tiempo que ha estado preso en tiempo de emergencia debe ser contabilizado dentro del tiempo máximo de duración de la prisión provisional. De lo contrario, sería hacer una interpretación in mala parte o una interpretación en perjuicio del imputado, lo que eso está proscrito por la doctrina, tanto jurisprudencial como científica, del derecho penal. Ok, abogado, muchas gracias. Y vamos a finalizar con una última pregunta, porque ya casi finaliza el tiempo programado. Y nos preguntan si en tiempo de... No escuché. Que si en tiempo de fuga de un imputado se le baja la pena señalada. El tiempo que se fugó. Correcto, es correcto. Mire, hay una regla, esto ya no tendría que ver con la... Pueden haber dos escenarios, digamos, ¿no? Si él se fuga, estando en prisión provisional o en prisión preventiva, lo que ocasiona es una condición procesal de rebeldía. Es decir, si él estando preso preventivamente o estaba justificado, ahora ratifica que había razón de por qué tenerlo preso, porque se fugó. Si se fugó estando preso, ok. Si él se fuga estando en prisión preventiva, lo que ocasiona procesalmente es decretarlo rebelde y ordenar la captura para traerlo al proceso otra vez, ¿verdad? Eso sería. Pero básicamente lo que pretende es reencauzar el proceso. Esto es efectivamente un asunto de carácter procesal. Entonces, el tiempo que se encuentra el ausente por haberse fugado no tendría ningún beneficio para él, digamos, ya si acaso es declarado culpable, porque él no estuvo preso. Lo único que sí puede empezar a correr a partir de que se fuga y se detecta la rebeldía es que empieza a contar el tiempo de prescripción de la acción penal, ¿verdad? Que eso es por el mero transcurso del tiempo. Si él, por ejemplo, que es un homicidio y él se fuga estando procesado, y una vez que se fuga se decreta la rebeldía, se ordena la captura, y transcurren 30 años y un día para cuando lo vuelven a capturar, ¿sí? Entonces ya una vez capturado, ya la acción penal está prescrita y no se le podría juzgar por prescripción, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. Y el otro escenario es que él se fugue habiendo estado ya cumpliendo pena.
¿verdad? Es decir, si él estando cumpliendo la pena se fuga, es decir, evade el cumplimiento de la pena, igual empieza a contar a partir de ahí el tiempo de prescripción. Y hay unas reglas que establecen que dependiendo cuánto tiempo haya pasado, es posible que pueda aplicar, y esa es una disposición que hay, que pueda aplicar algún tipo de rebaja, digamos, en lo que le faltaría para cumplir la pena, ¿verdad? Pero no tiene que ver con la prisión preventiva, porque en ese caso él estaría ya cumpliendo pena, no estaría en prisión preventiva. Si él se fuga estando en prisión preventiva, la consecuencia procesal es la paralización del proceso, decretarlo o declararlo a él como rebelde, y esto además nos daría la razón de por qué lo teníamos preso, ordenar la captura con el ánimo de que sea traído nuevamente al proceso, seguro que cuando regrese ya no tendrá posibilidad de beneficios de otro tipo de medidas, porque ha quedado en evidencia su falta de voluntad de someterse al proceso. Hola, creo que se nos quedó. Sí, se quedó. Solamente van a haber unas pequeñas intervenciones de una compañera llamada Francia Ruiz, una intervención que le vamos a permitir que pueda hacer su consulta pertinente. Yo con mucho gusto escucho. Ok, entonces, de no ser posible que esta persona pueda acceder a hablar, vamos a continuar con la siguiente, que está en lista de espera. Catherine Bustillo, hola. Ok, creo que no están conectadas actualmente, pero bueno, abogado, creo que ya hemos finalizado con lo que es la transmisión del día de hoy. No sé si hay algunas palabras que nos Sí, yo tengo unas palabras para el abogado. Ok. No, abogado, nada más decirle que excelente su exposición, muy buen desarrollo de abordaje del tema. La verdad que quedamos completamente satisfechos con su exposición. Y decirle así el comentario un poco rápido que llamó profundamente la atención cuando habló acerca del punitivismo popular, que es toda aquella sed de venganza y castigo que tiene la población con respecto a todo aquel individuo que se vea envuelto en la comisión de un delito para que consiga una pena privativa de libertad sin la garantía de seguir un debido proceso. Creo que también es a lo que responde el uso excesivo de esta medida cautelar, como es la privación de la pena privativa, como lo es la prisión preventiva, un poco complicada con el término, que es seguir estas líneas políticas criminales de tolerancia cero, de tener mano dura contra el delincuente y de considerar al delincuente como enemigo, como lo establece la teoría de Gunther Jacobs. Me parece que es una violación a lo que es el principio de presunción de inocencia, que es pilar fundamental en todo Estado de Derecho. Así que nada más agradecerle por su tiempo, reiterar mis felicitaciones y decirles que fue un total placer tenerlo esta noche con nosotros. Así es, abogado. Muchas gracias por su participación en nombre del Centro de Capacitación del Colegio de Abogados. También en nombre del doctor Hermes Ramírez, ¿verdad? Que como lo dije ayer, ese es un proyecto que él ha tenido desde hace mucho y por situaciones diferentes, pues se vino concretizando hasta ahora, ¿verdad? Y pues nada más, agradecerle a todos los participantes que han estado pendientes de la transmisión. Recordarle que también están en la página del Colegio de Abogados de Facebook, para que ustedes, si la quieren volver a repetir, ahí está, ¿verdad? Y creo que también está en las diferentes plataformas del Instituto de Investigación Judicial, ¿verdad? Y la plataforma Somos. Muchas gracias, abogados. Gracias, abogado Selvin. Un trato, honor tenerlo en esta tarde, noche por acá. Sin duda alguna, información muy valiosa, muy puntual, un contenido bastante nutritivo, y de igual manera, muchísimas gracias a la me acompaña de parte del Centro de Capacitaciones, a mi compañera Andrea Gómez, que también está por ahí,
y a cada una de las personas que decidieron sumar a lo que es este diplomado. Y asimismo los animo para que puedan ser parte de las otras conferencias que vamos a estar sosteniendo en lo que son los próximos días a través de esta misma dinámica. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, perdimos a Héctor. Muchísimas gracias, abogado, por su muchísimo gusto, siempre. Muy agradecido por la oportunidad y bueno, pues yo soy un animado, digamos, a platicar de estos temas. Uno no lo sabe todo, pero bueno, en esta plática cada vez fortalece más uno sus conocimientos y además es bueno saber que puede aportar un granito de arena a uno para generar esta discusión de tanta necesidad en nuestro país. Así que un saludo para todos, un abrazo y que Dios nos cuide en esta calamidad. Gracias. Amén. Nos vemos. En otros lugares un ginecólogo no le van a desaparecer.